a dar inicio a este panel de encuesta de inversión y financiación, presentación y opinión de los CEOs. Por eso vamos a llamar a Vicente Campeni, de INVAP, Isela Constantini, Pablo De Gregorio, Cristiano Ratazzi, Guillermo Rimoldi, para que vengan aquí al escenario. Hernán de Goñi será el moderador. Vamos a contarles un poco del currículum de cada uno de ellos. El señor Vicente Campeni es actualmente gerente general de INVAP y CEO. Obtuvo el título de doctor en física en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, con especialización en materiales. Se incorporó a la empresa INVAP en el año 1988. Isela Constantini, actualmente CEO de la holding GST, Servicios Financieros. En 2016 fue presidente de Aerolíneas Argentinas. Gran parte de su carrera la desarrolló en General Motors durante 17 años, ocupando posiciones regionales y globales en Estados Unidos y Brasil, llegando a la presidencia de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay en el año 2012. También el señor Pablo De Gregorio, socio de la división Transaction Advisory Service de EY en Buenos Aires, está a cargo de la práctica de Evaluation and Business para la región de América Latina Sur, asistiendo a clientes locales e internacionales en la región. Tiene 20 años, más de 20 años de experiencia en temas relacionados con las finanzas. El señor Cristiano Ratazzi también está presente, es actual presidente de Fiat Chrysler Automóvil Argentina. Desde 1999 ha sido el fundador, accionista y directivo del grupo Módena. También fue presidente de Iveco. Bueno, una larga trayectoria, muchas actividades para el señor Cristiano Ratazzi. Y Guillermo Rimoldi, desde agosto del 2016 hasta la actualidad, es el director ejecutivo del grupo de Giorgalos. Es contador público de la Universidad de El Salvador. Fue presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas entre 2013 y 2015. De esta manera queda inaugurado entonces este primer panel, como decíamos, con la moderación de Hernán de Goñi. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Es un gusto, como siempre, acompañar al IAF en esta actividad. Cuando uno ve los 40 años de la convención, bueno, me hace un poquito, pensar demasiados años. Creo que más de 20 debo haber estado como periodista y ya las últimas como moderador. Creo que estamos en un contexto político y económico muy particular. Espero que las exposiciones que podamos darles durante todo el día nos ayuden a buscar algo que encontramos, digamos, mejor dicho, que buscamos desde hace más de 40 años, y es la llave del consenso. Si alguno la ve, por favor, dejen la recepción. Pero creo que estamos ante la necesidad de encontrar una fórmula superadora, porque por ahora hemos probado varias cosas. Algunos de nuestros invitados y expositores han participado de esa búsqueda de consenso en el sector privado y en el público, y por eso me parece que va a ser valioso escucharlos. Quiero invitar primero a Pablo De Gregorio, que va a poder exponer la encuesta que todos los años hace EY sobre expectativas de inversión y un poco también sobre análisis, con el siguiente condimento que Pablo ya nos anticipó, y es que la encuesta es post-paso, o sea, los datos que van a ver sobre las compañías fueron recogidos después del 11 de agosto. Una vez que Pablo haga su exposición, después vamos a encadenar, como siempre, el diálogo y las preguntas para ver si, por lo menos en nuestro panel, surge el consenso, ¿no? Creo que es un objetivo que vamos a poder lograr. Pablo, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Agradecerle al IAF que nos dé la posibilidad, como todos los años, de trabajar junto con ustedes armando esta encuesta, que nos permite poner en perspectiva un poco la visión que hemos tenido de cómo ha evolucionado la economía en Argentina y las expectativas que tenemos hacia el futuro. A diferencia de otros años, nos pareció que podía ser muy interesante, en vez de hacer un análisis nosotros desde EY, poder compartir las conclusiones con un grupo de CEOs para que ellos pudieran darnos la perspectiva que
que tienen hacia el futuro del país y cómo estos resultados que nuestra encuesta va dando seguramente vayan evolucionando hacia el futuro. A modo de síntesis, no sé si alguien tiene para pasar. ¿El pasador? Está acá en el... Ahí está. Ahí está. Bueno, recorriendo rápidamente los resultados de la encuesta de este año, está claro que los resultados no fueron del todo alentadores en lo que hace al crecimiento del volumen de las ventas y de la rentabilidad. También la actividad, digamos, de inversiones tuvo un freno y el nivel de las inversiones no cumplieron las expectativas que tenían. Respecto de lo que es la evolución que se espera hacia el año que viene, si bien algunas compañías tienen expectativas de que su rentabilidad y su volumen de ventas crezcan, cuando ponemos en perspectiva estos resultados y vemos la serie hacia atrás, son resultados que están dentro de los niveles inferiores de lo que fueron las respuestas de otros años. En síntesis y a nivel numérico, más allá de los datos duros que ustedes están viendo en la pantalla, cuando uno hace un análisis de la encuesta en forma integral, y ustedes lo van a poder hacer porque está colgado en la página del instituto, en la página de EY, la gran síntesis que uno saca es de que hoy existe una gran incertidumbre, que esa incertidumbre está haciendo que la toma de decisiones sea bastante difícil y todos sabemos el impacto que tiene el valor de nuestras compañías cuando las decisiones se demoran. En este contexto, y para poder dar paso un poco más a lo que nos propone el Instituto en el sentido de empezar a buscar estos consensos, lo que hicimos fue aprovechar una vez más la ventaja que nos da haber hecho este trabajo ya casi 16, 17 veces y mirando un poco las respuestas hacia atrás, tratar de empezar a encontrar dónde estaban los lineamientos o los puntos básicos que sistemáticamente ustedes marcaban y quizás puedan ser un disparador para la charla de este panel. Lo que encontramos ahí es que cuando veíamos las respuestas que ustedes nos dieron en los años donde la incertidumbre era más fuerte, parecidos a lo que estamos viviendo hoy, en general fueron respuestas que subestimaron la capacidad de la Argentina en lo que hace a un crecimiento después de que pasa este momento de zozobra. Cuando veíamos las respuestas 2 años más tarde de ese momento, siempre lo que ustedes habían visto era que en lo que hacía a rentabilidad y a volumen de crecimiento de los negocios había sido superior a lo que se había estimado. Ahora, lo que sí también se ve es que el ritmo de inversiones y el consecuente incremento o variación del valor de las compañías tardaba en volver. Es como que tiene una velocidad de recuperación bastante más lenta. Y desde esa perspectiva, en el sentido de sabemos que la economía argentina tiene sus cosas y que vuelve, ¿dónde tendríamos que empezar a poner foco para que las cosas salgan distintas, para que estos consensos nos permitan obtener resultados distintos? Y ahí identificamos básicamente 3 pilares asociados a lo que es la mejora de las instituciones, y ahí sistemáticamente la respuesta de ustedes ha sido la necesidad de contar con una mejor seguridad jurídica. Seguridad jurídica que asociamos no solamente a los marcos normativos y legales, sino también a la necesidad de contar con una justicia independiente, eficiente y que esté acorde básicamente a los tiempos que necesita el mundo de los negocios. 10 años para esperar un fallo no necesariamente es algo que en la perspectiva empresaria sea útil. Respecto de los motores de crecimiento, ¿a dónde tendríamos que concentrarnos para que desde esos motores de crecimiento nuestra economía pueda salir y se pueda producir la mejora social que necesita nuestro país? Siempre consistentemente se identifican 3 sectores que nos parece que por obvio no deja de ser importante remarcarlos, ¿no? O sea, lo que es el tema del petróleo,
lo que está asociado con Vaca Muerta y todas las expectativas que hay alrededor de que esto finalmente termine convirtiéndose en un elemento diferenciador de la economía argentina en el mundo. El campo, el agribusiness, ese clúster que no deja de ganar competitividad y que sigue siendo un eje de desarrollo muy fuerte. Y también el sector de servicios, que es una de las maneras quizás donde seguramente se puede encontrar la solución a gran parte del desempleo y que de alguna manera también es la manera de darle valor a la educación, ¿sí? De poder exportar educación. Cuando hacemos doble clic en este punto y vamos a ver qué tipo de educación ustedes creen que es relevante, está claro que este mundo digital, estas nuevas tecnologías que hoy están atravesando todos los modelos de nuestros negocios, requieren más expertos en ellas, requieren de tener más talentos enfocados en la innovación y claramente la necesidad de contar con una base de profesionales de la ingeniería que hoy son un gran déficit en lo que producimos como nuevos profesionales. De alguna manera, entonces, y para ir cerrando y pasar un poco al debate y a las opiniones de la gente, de los CEOs que hoy nos acompañan, nosotros creemos desde Iguay que el camino para empezar a encontrar los consensos tiene que estar en la respuesta que ustedes nos dieron, ¿sí? Está ahí, lo tenemos visualizado. Lo que tenemos que hacer es empezar a encontrar los consensos de acción que nos permitan llevar esta visión adelante y concretarla. Lo logramos a nivel empresarial, tenemos que tratar de lograrlo a nivel colectivo. Así que, bueno, con esta síntesis, Hernán, si te parece, vamos a las preguntas de los participantes. Gracias, Pablo. Ahí está. Bueno, como vimos, nosotros la encuesta refleja, como siempre, algunos planteos que son reiterados y la pregunta que vamos a tratar de aprovechar es que a partir de que nuestros expositores representan cada uno un sector con un perfil distinto, Isela tiene la suerte, bueno, de haber tenido más de un sombrero, también vamos a aprovecharlo porque ha trabajado en el sector público, ahora está en un grupo con un perfil financiero, pero no exclusivamente, Guillermo en una empresa ligada al agribusiness, y Cristiano y bueno, Isela compartieron también un núcleo duro de la industria que es el sector automotriz. Una pregunta, Isela, que me gustaría empezar por vos es, ¿cómo fue tu experiencia de generar consensos dentro del sector público? ¿No? Porque uno siente, bueno, una empresa pública tan importante como fue Aerolíneas, cuesta, digamos, hay que generar primero el consenso interno entre el sector público, después con los actores. ¿Cómo fue y, digamos, que podés sacar alguna lección sobre esa experiencia? Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí compartiendo este panel con este grupo de líderes increíble. Yo digo que ser presidente de una empresa es muy difícil y es difícil. Ser CFO es difícil y es difícil. Pero ustedes no tienen idea lo difícil que es hacer política. ¿Cierto? La necesidad de consensos no es solamente con lo que uno cree, más allá de cada político, más allá de cada interés personal que existe detrás de cada político, pero hay un interés personal, pero hay que hacer un consenso entre un grupo pequeño y después hay que hacer un consenso con un grupo que está dentro del equipo, otro que juega en contra del equipo. Y la verdad que el consenso es muy diferente. A mí me tocó en General Motors pelearme a nivel global con China, con Tailandia, con España, para conseguir inversiones acá y decir de dónde viene el cruce, de dónde se lo sacamos. Y las peleas internas y conseguir el consenso a nivel global de dónde tiene que ir la inversión es difícil, pero en el sector público es mucho más difícil. Hay intereses particulares, hay intereses genuinos, hay dificultades. Entonces, es el cómo en la política, lo hablábamos hace un ratito, es más difícil que el qué hay que hacer en la política. El cómo lograr el consenso, en cómo lograr convencer de que el camino que uno tiene que seguir o lo que hay que tener como objetivo es lo mejor, los tiempos para hacerlo, conseguir los aliados, conectarse con las personas que no necesariamente comparten un partido político o una ideal político.
es muy difícil. Piensen que en la política, que yo digo que es la gran diferencia del sector privado, uno va haciendo una carrera y en su currículum, una hoja en blanco, va llenando todas las posiciones nuevas, lo que va aprendiendo, los cargos, las posiciones. En la política, cada 4 años se tienen que estar replanteando qué van a hacer. Entonces, el consenso en la política, en la vida política, es mucho más complejo de lo que vemos en la vida privada. Además que no siempre parece ser una buena cualidad la permanencia dentro de un cargo en el sector político. O sea, por un lado sabemos que 4 años puede ser poco y cuando decimos, bueno, más de 8 parece mucho. Eso siempre es una traba, pero me gustaría, Vicente, que también cuentes un poco el caso de INVAP, porque si hay algo que tenemos con INVAP es una sensación de que en torno de una de las empresas más innovadoras y exitosas de la Argentina, que es del sector público, hay un consenso. ¿Hay un consenso? Digamos, ¿cómo funciona INVAP y por qué, cuál es, digamos, el secreto de su éxito? Sí, yo creo que el secreto de la perdurabilidad de INVAP y del crecimiento de INVAP está justamente que había un consenso sobre una idea fundamental, que era la de cómo aportar desde un dominio de conocimiento tecnológico al desarrollo del país. Y compartir ese interés común entre los fundadores y que después se fue transmitiendo, generó ese motor que, que logró, después de 43 años a nivel nacional y con presencia internacional desde hace 35 años, justamente lo que hoy podemos estar mostrando como presencia en proyectos internacionales. Uno de los ejes fundamentales que, a pesar de ser una empresa pública, una sociedad del Estado, desde sus inicios siempre vivimos de lo que vendimos. Eso nos dio un carácter de necesidad de sobrevivir, buscando clientes y buscando el resultado que el cliente nos estaba pidiendo. ¿Me dejas subrayar eso para que lo entendamos? INVAP no está en el presupuesto nacional, ¿no es cierto? O sea, no recibe una asignación presupuestaria, sino que se la gana. Digo, creo que eso es un dato que uno puede entender, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué hay una política que INVAP consigue con un resultado de repente diferenciado? Digo, me parece, podés continuar, pero digo, me parecía que es un dato para resaltar. O sea que sí, es muy posible. Yo leía recién la encuesta y veía el tema de la educación. Argentina tiene una capacidad enorme en materia de conocimiento. De hecho, hoy hay y ahí donde también se pueden mostrar consensos a nivel nacional, ¿no? Hace poco se aprobó en el Congreso la Ley de la Economía del Conocimiento, por unanimidad, que es una continuidad también y una ampliación, si se quiere, de la ley del software, digamos, donde se ve esa tendencia de ir vendiendo conocimiento, vendiendo capacidad intelectual que tenemos y buena en la Argentina. Obviamente que requiere justamente la continuidad. O sea, cuando uno habla de consenso y largo plazo, lo que está diciendo, podamos hacer inversiones y creciendo, pero en la continuidad, cambiando. Obviamente, nosotros somos una empresa de tecnología, empezamos en lo nuclear, pasamos a lo satelital, a los sistemas radares, a los centros de medicina nuclear, que nos obliga tecnológicamente a ir evolucionando, pero es una evolución que se da con continuidad, digamos. Eso, el lema de la convención me parece fundamental justamente para lograr un cambio en la situación de nuestro país, para tratar de romper esta situación cíclica que se produce. Cristiano, me gustaría escuchar tu opinión un poco sobre cuál ha sido, vos participás como dirigente industrial dentro de la Unión Industrial Argentina, sos obviamente el CEO, presidente de una de las compañías más relevantes del sector automotriz, y tenés experiencia en generar acuerdos automotrices regionales, internos,
y también de intentar el famoso acuerdo entre empresarios, Estado, sindicatos. A esta altura del partido, ¿hay alguna lección que uno puede decir, bueno, aprendimos de esto, esto lo tendríamos que empezar distinto? ¿Cuál ha sido para vos la traba que hemos tenido que enfrentar para que hoy no tengamos de repente la oportunidad a la vista de tener un acuerdo que uno nos diga, bueno, con esto vivimos 10, 20 años más? Soñamos con la Moncloa, pero la verdad es que, como le pasó, no sé si alguno lo pudo escuchar, vino Felipe González, invitado a Buenos Aires a hablar, como siempre, del Pacto Social. Dice, los argentinos hace 25, 30 años que me preguntan sobre la Moncloa y nunca lo hacen. Entonces digo, ¿cuál sería la posibilidad de éxito en un terreno como ese? Contanos cómo es y qué es lo que se puede conseguir o esperar. Bueno, viste que en la encuesta se habla de vuelta a acuerdo entre empresarios, Estado y sindicatos. Exacto. ¿Hace cuánto? 25 años. Por lo menos. Ok. Entonces, ¿te parece que la decadencia de 90 años de Argentina está debido a este tripartido entre empresarios, sindicatos y Estado, digamos? Yo creo que hay cosas mucho más profundas. Es muy bueno que se haga el acuerdo, no estoy nada en contra. Pero, señores, vivimos todos haciendo acuerdos y nos tenemos que poner de acuerdo en qué. La verdad que se hace a veces acuerdos para superar los próximos 3 meses, hagamos un acuerdo. Pero ¿cuál es el acuerdo básico que tiene que tener el país en el cual tienen que estar todos concordando en eso? Creo insertarse en el mundo. Ahora, vos hablaste de insertarte en el mundo y tenés una cantidad de gente se inserta en los otros, pero yo no me vengas a molestar en mi negocio. Entonces se te hace tremendamente difícil todo esto. A ver, todo se hace tan difícil en Argentina, porque además países han controlado la inflación, excepto 4 países, Venezuela obviamente, Argentina, Sudán, Irán, y hay un quinto. Los otros países están todos en inflación de un dígito bajo. Entonces, ¿tiene que ser tan difícil controlar la inflación? Tengan presente que para mí la inflación es la cosa más tremenda que puede haber, porque la gente de menores recursos sufre la inflación mucho más que la gente de mediano a más alto recurso. Verdaderamente es una injusticia total la inflación. Entonces, para mí la inflación, tengo muchos amigos míos, digo, ¿por qué vos en el 2005 decías acá hay problemas de inflación? Que no había grandes problemas. Dijo, porque yo veía que no había ningún control de la inflación y entramos un periodo con 4,5% de superávit fiscal, con los sindicatos que no presionaban mucho porque había un desempleo enorme y había que reincorporarlo, e igual dejamos crecer la inflación. Era una condición ideal, con Brasil que ya no tenía inflación, de por lo menos tener una variable que le servía al país organizada, que era la inflación. Y empecé a ver que subía y subía y subía. De hecho, aquí lo vemos ahora. Ahora, es difícil controlar la inflación, pero para mí sigue siendo el básico de todo esto consenso. Tenemos que decir no a la inflación. A ver, yo veo 2 sistemas para salir de la inflación. Uno es un sistema que dura 10 años, que es lo que usaron Israel y Chile. Muy ordenado, 5 puntos por año, 4 puntos por año y llevar la inflación bajo control. El otro es el sistema que tuvo que usar Italia. Entró en el euro, porque no llegaba a bajar de 15-20% la inflación, quisiera o no quisiera, el día siguiente estaba. Entonces hay que elegir como Argentina cuál de estos 2 sistemas utilizamos e ir a fondo diciendo esto es fundamental. Para que eso sea fundamental hay que curar una educación de inflación que viene prácticamente a los 90 años, pero digamos que desde 80 seguro. Porque el primer periodo de la crisis, el primer golpe, la post-crisis del 29, la inflación no era tan grave.
Pero el presidente desde entonces hizo la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, que ahora hay alguien que la repropone. Y después fundó el Banco Central, qué genialidad. Y de ahí en adelante fuimos a una caída continua con algunos momentos de mejoría. Es obvio que todos tenemos que hablarnos, de hecho todos se hablan mucho más, pero sí tenemos que ver qué país queremos, y hay muchos que quieren un país diferente de lo que aquí el consenso es, pero muy diferente. Ahora, si tenemos que ver los éxitos del último periodo, no, seguramente es loable lo que pudo hacer Menem en su primer periodo. Cambió muchos números, datos. No hay que olvidar Frondizi también como un grandísimo presidente. Pero Menem pudo romper esta inercia. Volvimos, estamos casi en la misma. Hay que decir que Macri puso todo en la parte institucional, fue extraordinario lo que mejoró el pacto fiscal, se quiso hacer cosas muy bien hechas. Pero acuerden que cuando entró dijo voy a llevar la inflación a 1 dígito y la pobreza a 0. Entonces, inflación totalmente fuera de control, pobreza casi peor de la que se venía, no tenemos los datos de cuánto venía antes, y pacto fiscal que era muy bien hecho, desaparecían los impuestos distorsivos, como ingreso bruto, impuesto de sello, impuesto al cheque, y retenciones, que él lo eliminó enseguida. Estamos de vuelta, con retenciones, ingreso bruto que nadie bajó, impuesto al sello hasta que se reautorizó, y impuesto al cheque que todavía existe. A ver, hay algo malo en nuestra cabeza general, que nos llevamos a curar cosas obvias y evidentes. Entonces a mí me encantan los consensos. Muy bien, vamos a consensuar qué. Eso, ¿qué país queremos consensuar? Porque perfecto, nos sentamos sindicatos, empresarios y gobierno. Y enseguida te va a aparecer un empresario que dice, sí, pero yo quiero protección total en mi sector por los próximos 10 años. ¿Lo consensuamos eso o no? Sí, pobrecito, tenga. Y entonces cadena. Entonces yo no quiero el acuerdo con Europa. Si no hacemos el acuerdo con Europa, Argentina cae en la nada. Estamos excluidos. Y en donde hay ciertos acuerdos, Mercosur, somos el pato de la boda, por ejemplo, el sector automotriz. Decide todo Brasil y nosotros simplemente estamos ahí mirando y no tenemos alternativas de ir a otros mercados, que sería la fuerza a futuro para crear una situación estable a largo plazo. Es solo algunos ejemplos, algunas criticidad y algunas, digamos, tristezas pensando a la Argentina. Guillermo, en el caso de Georgalos, ustedes son una empresa que tiene los pies en el campo y la cabeza en el consumo masivo, por decirlo de alguna forma, y a veces uno siente que el campo lo que le pide al consenso es déjennos trabajar. No sé si en el sector consumo masivo obviamente necesitamos un mercado que lo permita hacer y para exportar también, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu visión sobre qué tipo de consenso podríamos aspirar a tener? Primero, buenas tardes. La verdad, déjame que te diga algo primero. Lo escuchaba a Cristiano y él decía hace 80 años, ¿sí?, que estamos con esta situación. Georgalos este año cumplió 80 años. La pregunta que me vino inmediatamente fue, Georgalos tiene 5 grupos accionarios familiares. Los que conocen lo que es dirigir compañías de familia saben que es un reto. Créanme que es un reto. Ahora, ¿piensan por algún momento que esto se podría lograr sin consenso? Inviable, inviable. Y lleva 80 años de vida, ¿sí? Y supongan en este contexto de los últimos 2 años, qué tan fácil fue generar un consenso accionistas-management primero, y segundo, entre los propios accionistas. Se consigue, si no, no estaríamos acá. Entonces, miraba y pensaba lo que decía Cristiano, nuestra compañía tiene 80 años,
y hace 80 años que estamos discutiendo esto. ¿Sí? Increíble. Lo segundo que me vino a la cabeza fue, Cristiano decía inflación, y pensaba que hay chicos en nuestra, yo chicos, pero hay jóvenes en nuestra compañía que tienen hoy 36 años, 37, y que empezaron a trabajar en el grupo, ¿sí? Como su primer trabajo, y nunca conocieron este país sin inflación. O sea, desde que empezaron a trabajar, este país tiene inflación. Más alta, más baja, pero tiene inflación. Entonces, la verdad, creo que, para ir al título, sin consenso no hay viabilidad. No hay viabilidad. El atajo, como decíamos hoy en la reunión, cuando estábamos sentados un ratito antes acá, el atajo nos sale caro. El atajo de la política nos sale caro. No me importa el color de la política, ¿eh? Digo que el atajo nos sale caro. ¿Por qué? Porque sin consenso entre las partes políticas, ¿sí? O sea, cualquiera sea la parte, no importa, no me importa, blanco, negro, azul o amarillo, o pongamos rojo y blanco, azul y amarillo si quieren, así queda un poquito más polémico, pero la realidad es que no importa, si no hay un consenso que nos lleve a un país que sea vivible para todos. Creo que la política olvidó algo fundamental, que es el bien común. O sea, que quien los vota, no importa de qué lado, ¿sí? Quien los vota, lo que quiere es bien común. Lo está votando para que provoque bienestar, ¿sí? Para tener un país más serio, un país predecible. Inviable así. 80 años. Por eso se me vino a la cabeza cuando lo dijo Cristiano, digo, qué bárbaro, ¿no? 80 años tiene el grupo y 80 años hace que estamos discutiendo lo mismo. ¿Sí? Imagínense, Georga, a los 80 años discutiendo el consenso interno. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Sí? Y no es que no hayamos tenido batallas, ¿eh? Esto es lo primero. Ahora, no quiero dejar de responder tu pregunta. La verdad, no, para la parte nuestra de agrobusiness, creemos que lo que necesitamos son, ¿sí? Es tener previsibles las condiciones en las cuales uno tiene que jugar. Es inviable poder jugar si a cada rato me están corriendo futbolísticamente el arco del lugar. Nunca sé bien para dónde tengo que patear, porque el arco se corre permanentemente. Es muy difícil poder centrar la vista, ¿sí? Para poder ir hacia un lugar cuando permanentemente me corren el arco. Es muy difícil. Exactamente lo mismo pasa en consumo masivo, ¿sí? Es exactamente igual. Es muy difícil. Hace unos años atrás, ¿sí? Este es un grupo que invirtió en los últimos años 23 millones de dólares entre equipamiento, algunas adquisiciones, obra civil, y la verdad, para un grupo como este es mucho dinero. Y lo hizo con el convencimiento de que obviamente teníamos que invertir para generar un futuro mejor, no solo para nuestra gente, sino para el país, porque, a ver, todos los que estamos en una empresa sabemos que todo está bárbaro, los resultados son divinos, pero lo que queremos en realidad es tener éxito, porque el éxito implica también, en el caso nuestro, que tenemos 1000 personas que dependen de nosotros, que estén mejor. Y si logramos que nuestros 1000 estén mejor y otros 1000 están mejor, todo el país va a estar mejor. Entonces, creemos que lo que se necesita para trabajar es tranquilidad, es previsibilidad, es tener un marco de seguridad jurídica, como decía Pablo, que salta, yo lo vengo escuchando, convención tras convención, que la seguridad jurídica está presente en esta encuesta, es obviamente corregir la cuestión económica que permita a las compañías invertir, ya que hablamos de inversión y financiamiento, invertir con la tranquilidad de que esa inversión no les va a pegar una cachetada 2 o 3 años más adelante. ¿Por qué? Porque las máquinas queden paradas o con una capacidad del 50%, porque es muy difícil, ¿sí? O sea, realmente dirigir una compañía en la Argentina, créanme, todos lo saben, los que están acá, es muy difícil, no es fácil. Así que creo, Hernán, que lo único que hace falta es previsibilidad, tener claro, ¿sí? Lo que va a venir, ¿sí? Claro que el futuro está adelante y que sabemos cuáles los parámetros en los cuales nos tenemos que mover. Por supuesto que nadie quiere que sea lineal, ¿sí? Sabemos que hay que ir a veces caminando por los costados, por la ruta, pero tiene que haber algo enfrente que nos determine cuál es el camino. Y el consenso de la política, si no lo logra, ¿sí? Empresas inviables que puedan saber para dónde tienen que ir, porque cada 4 años queremos cambiar las cosas. Imagínense que es inviable. Repito, una compañía si cada 4 años quiere cambiar la forma, ¿cómo haría? ¿Sí? Entonces, creo que lo único que hace falta es esto, nada más. Pablo, falta tu visión. Vos expusiste los números,
pero me parece que también sería interesante ver, bueno, ¿por dónde empezarías una búsqueda de consenso? Nosotros enfrentamos siempre un obstáculo y es que lamentablemente buscamos el consenso a veces como salida de una crisis, entonces el consenso está como forzado a determinar una distribución de costos. Y a veces, no sé, digo, nunca nos propusimos generar un consenso con premios, digamos, con algún beneficio, ¿no? Si de repente uno puede decir, bueno, hagamos esto por un objetivo superador y no para ver quién termina siendo el que paga más o menos para repartirse cuando sale una situación de crisis, como por ejemplo estamos hoy. ¿Por dónde se podría empezar? ¿Dónde crees que sería la pata que tenemos que ver? Yo creo que de alguna manera lo que fuimos escuchando hoy lo fue poniendo en contexto. Yo creo que es necesario decir, vamos a tener una moneda, nos vamos a dar una moneda, vamos a trabajar para que tengamos una moneda, vamos a trabajar para tener una justicia, vamos a trabajar para tener la tranquilidad de que el marco jurídico protege al que hace y castiga al que no hace las cosas bien. Ese tipo de consensos son primarios y seguramente empezará a haber unanimidades. Ahora, tener educación, yo creo que el tema de la educación, todavía seguimos teniendo un premio de educación, y creo que tenemos por ahí más talento que mercado. Nosotros tenemos muchísimo talento en la Argentina, pero cuando lo queremos bajar a nuestro mercado, nos queda chico el mercado para tanto talento, y entonces ahí empiezan los roces, las fricciones. Nos toca verlo en la compañía en Iguay, cuando hacemos cosas para el exterior, ver lo bien que se desenvuelven nuestros chicos, hablando con clientes en Rusia, con clientes en los Estados Unidos, en Asia, tienen capacidad, tienen idoneidad, están bien formados. Cuando comparás con otros equipos, ahí se ve. Creo que invertir en nuestra educación es algo que todos entendemos que es un consenso. El INVAP, yo imagino que una empresa que vende tecnología, cualquier proyecto arranca en primer grado, formando al que va a ser el ingeniero que va a tener que desarrollar algo dentro de 20 años. Y ahí también creo que hay consensos, y tenemos leyes, y tenemos presupuestos. Y después viene un poco también lo que planteaba, o entendí que plantea Cristiano. Cuando bajamos a la instrumentación empiezan, a mí no me toques, a mí no me saques, a mí no me des, y ahí es donde los consensos se desdibujan. Pero creo que empezar con lo que las respuestas hemos ido escuchando y viendo de seguridad jurídica, de tener una moneda, de tener una justicia, es por donde empezaría. Isela, quiero preguntarte algo básicamente porque también dentro de tus roles actuás sin idea, fuiste presidente de un coloquio, y me gustaría preguntarte un poco por la voz empresaria, porque a veces uno de los problemas que también se enfrenta a esta discusión es que hay determinados consensos que a veces cuesta trasladar. ¿Vos crees que la voz empresaria tendría que ser más fuerte, tendría que tener otro tono, tendría que tener otro objetivo, búsqueda de decir, mira, esto funcionaría si lo hacemos de esta manera y lo extendemos? Voy a agarrar tu pregunta y la voy a conectar con la última que hiciste. Dale. Porque para mí no podemos separar los empresarios de los sindicatos, de los políticos. Yo creo que es donde tenemos que empezar a decir que todos somos un conjunto dentro de una sociedad y que tenemos que estar todos mirando la misma película. Entonces, cuando uno habla por dónde arranca el consenso, yo sería la primera que diría seguridad jurídica, porque es clave, pero les puedo asegurar que la señora que está en la villa, que no tiene que comer, no está ni un poco preocupada con la seguridad jurídica. Entonces, cuando nosotros nos planteamos cuáles son las prioridades de consenso, yo creo que primero tenemos que mirar la sociedad donde la Argentina está parada hoy y tratar de entender cuál es la prioridad, la urgencia, lo crítico, la emergencia, y yo estoy en una empresa familiar, y una de las cosas que aprendí entre los diferentes accionistas es que no miremos las diferencias que tengamos, tratemos de alinearnos en lo que que tenemos en común. Y yo creo que nos está faltando tener esa mirada en común. O sea, ¿la educación es importante? Sí, es importante. Y te puedo asegurar que desde una clase social más baja, de una clase social más alta, va a decir la educación es importante. Pero ¿en qué nivel de urgencia está la educación? ¿Viene la comida?
yo estudio comunicación, pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow lo primero que pone es las necesidades básicas. La Argentina hoy tiene una diferencia enorme de quién tiene sus necesidades básicas cumplidas y quién ya está en el top de la pirámide. No podemos hablar de consensos cuando hay una realidad tan distinta y necesidades tan diferentes. Entonces, yo creo que el empresario no puede ignorar de que nosotros podríamos tener un grupo de clientes, consumidores más amplio, si hubiese más capacidad de ingresos y de generación de consumo. No podemos ignorar el hecho de que hay personas que trabajan con nosotros que tendrían que dejar sus hijos a cuidado de alguien y ese alguien no tiene ni siquiera que darle de comer a sus hijos por su vez, entonces tampoco tienen cómo decir, bueno, voy a trabajar porque no tengo con quién dejar a mis hijos para poder salir a buscar algo para que puedan comer. Entonces yo creo que lo que nos está faltando es empezar a decir, dentro de las diferencias, diferentes grupos que tenemos, sociales, de sectores. Cristiano habla de la Unión Europea y el acuerdo. Hay muchas empresas que no quieren el acuerdo con la Unión Europea, pero veamos qué es lo que tenemos en común. Entonces yo creo que el consenso tiene que decir qué es lo emergente y que es común entre todos. Me imagino que acá nadie va a decir, no le vamos a dar urgencia al hecho de que no hay comida. No podemos educar si no hay desarrollo cerebral. Entonces, no podemos ignorar el hecho de que uno va a comer en un restaurante y hay gente tirada en la calle. Entonces, yo creo que el consenso arranca, sí, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos predictabilidad, necesitamos una serie de bases que son lo que tendrían que ser políticas públicas de largo plazo, pero hoy para llegar a un consenso necesitamos entender qué está pasando y cuáles son las necesidades reales de la sociedad. No la nuestra, que estamos acá en el Yao Yao, fantásticos, hospedados, viajamos todos en avión, pero la realidad es realmente de los más de 50 personas que tienen hambre hoy en la Argentina y no pueden votar en pensar en qué va a ser la educación de mis hijos dentro de 20 años o qué van a estudiar porque no tienen comida para la noche. Entonces, para mí el consenso tiene que decir qué son las necesidades que son comunes entre todos los diferentes sectores y tratar de construir de ahí, decir, bueno, vas a tener comida, vamos al próximo. Una vez que resolvemos el tema de comida, vamos a hablar de educación, pero necesitamos hablar de seguridad jurídica y explicar por qué la seguridad jurídica es importante para una persona que no tiene qué comer hoy. Cristiano, ¿vos creés que es fácil, porque uno percibe que lo complejo del consenso tal vez no es ponerse de acuerdo en la distribución, sino en la generación? Porque el problema que hay, digamos, también es, bueno, ¿estamos todos de acuerdo en qué es lo necesario para generar riqueza? Uno dice, bueno, la seguridad jurídica claramente es una condición, que haya necesidades básicas cubiertas también, y después uno tiene la sensación de que la Argentina es un país en donde las cosas están resueltas para alguien y que el problema es que no me llegaron a mi mesa, ¿no? Como que tenemos todos los climas, todos los, digamos, los recursos naturales, tenemos talento, hay capacidades, hay casos de éxito siempre. Es imposible uno decir, bueno, no es que somos todos fracasados. ¿Te parece que es difícil llegar a un consenso sobre cómo y qué se necesita para generar riqueza? Hablemos de producción también, ¿no? Sí, no, es una muy buena pregunta. Ahora, 20 años atrás, vos podías pensar que estaban Globant, Mercado Libre, Despegar.com, que son mundialmente poderosas e importantes, y que le dieron condiciones fiscales lógicas de no pagar impuesto al trabajo. Y yo he escuchado mucho, pero esos no pagan impuesto al trabajo. Digo, pero lo que tenemos que pedir es que nosotros no paguemos impuesto al trabajo, no que ellos paguen. Pero hay muchos que dicen que son ellos que tienen que pagar. Entonces, es muy complejo salir del populismo e ir a un país, bueno, normal, serio. Miren lo que pasó en Venezuela, tengámoslo bien presente. Terminaron haciendo otro giro con Maduro y miren cómo le está yendo. Ahora, yo creo que no estamos tan mal, porque no es que los jugadores en la plaza están tan loquitos. Yo lo veo aceptable, pero seguramente tienen que cambiar ciertas cuestiones en Argentina. Por ejemplo, planes, asignaciones, subsidios por todos lados. ¿En serio liberan del hambre a la gente? La verdad que probablemente no. Y
¿Cómo se saca el 32% de pobreza? Solamente con trabajos genuinos, de calidad, que crea solo la industria privada. No hay ningún sector público que crea algún, a menos que sea tratado como una industria privada, que crea trabajos de calidad y genuinos. No existe. Más bien son parasitarios. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio? Es ahí donde ahora estamos todos diciendo, ¿qué pasa? Ahora, yo lo he dicho miles de veces, ¿cómo puede haber 30% de argentinos que votan a Alibaba y los 40 ladrones sin que le importe nada? Bueno, lo he repetido, lo he dicho públicamente, entonces. Ahora, Alibaba tuvo una genialidad, que puso una persona que no hacía parte, aunque lo conocía, no hacía parte de ese grupo. Y entonces ese 30% sigue votando a Alibaba y 40 ladrones. Ahora hay otros que dicen, bueno, puede no ser tan malo. Y entonces de golpe nos encontramos en una situación totalmente imprevisible. Si uno piensa que el PRO dijo voy a confrontar con Cristina, y entonces, la verdad, nunca la puso en cana, nunca hizo mucho esfuerzo para acelerar que terminara en cana. Con todas las demostraciones que hay, es difícil poder decir que no hubo algunas maniobras incorrectas. Y ahora de golpe se encontró a enfrentar con alguien que no era Cristina, muy hábilmente puesto por Cristina, muy hábilmente, y que no tiene muchos rasgos de Cristina, y que yo lo conozco muy bien y es un tipo lógico, normal. Entonces te cambió y mantuvo ese 30% asegurado y va agregando nuevos. Esa hace parte de las jugadas que hay que saber en políticas. Por eso digo, no estamos acercándonos a Venezuela, porque creo que vamos hacia un camino un poco diferente. Pero lo que se dice bien, que lo decía el otro día Dietrich, se necesita 20 años de hacer la cosa bien, para reconstruir la infraestructura, para hacer todas las cosas que hay que hacer. En los años 30, el sector ferroviario movía 4 veces más producto de lo que mueve hoy en día. 4 veces más, con un pico en el 38 porque estaba la guerra en Europa, entonces. Pero funcionaba, era ejemplo, en el mundo era ejemplo. Y ahora nos llegamos bien a armar el sector ferroviario, pues entonces se hace sector ferroviario que va a un puente que carga 40 toneladas por año y que va a un puerto que carga eso. Y después, entonces uno se da cuenta, no, hay que mandarlo al puerto donde carga 4.000 toneladas por año. Y eso es un poco lo que hay que hacer y evidentemente estamos entrando en otra transición, en otra situación. Hay que verlo de manera muy optimista, toda esta cosa básica que decimos, pero estoy con Isela, en este momento hay algo más que la educación. A ver, si viene a trabajar alguien en nuestra compañía que tenga algo de potencial, en 6 meses te hago un obrero especializado, con potencial, y avanza y es buenísimo. Entonces sí, sigamos hablando de educación y todo, pero la verdad que hay algo más que eso, ¿qué? Tiene razón Isela. A ver, le movieron la Villa 31, los edificios nuevos son lindísimos, en Villa 31 hay un restaurante de una estrella, la verdad que hicieron muchas cosas en Villa 31. En la Villa 31 el PRO perdió 87-13, o sea, bien claro. Y lo mismo Villa Lugano, tiene el mejor colegio privado, porque lo hizo la Bolsa de Comercio, el colegio público excelente y está ahí. Perdió por 87%. Entonces, hay una parte que no llegamos a llegar, y tiene razón Isela, y por eso me encanta la visión de las mujeres que tienen, como es la Carolina Stanley y compañía. Tienen cosas que yo no siento, pero no llegamos a pegarle a eso. Y es la gente de extrema pobreza y que después tiene que crear a la seguridad jurídica para poder entrar a una situación de no pobreza, más bien de desarrollo del país. Complicadísimo. Vicente, para retomar
el caso de educación, me gustaría que vos puedas reflexionar no solo sobre un modelo educativo que pueda funcionar exitosamente. Uno mira el INVAP, como dijimos, el INVAP es una suerte de traccionador. Uno pensaría que con una empresa como INVAP deberíamos exportar también ingenieros nucleares. Y no estoy tan seguro de que lo hagamos. Posiblemente sí, y la pregunta es cómo clonamos ese modelo hacia otras necesidades que tenemos en política educativa, ¿no? Necesitamos que haya un faro que nos guíe, o sea, tal vez sea como esa idea de que puede haber un éxito para reproducir o copiar, o hay que hacer el camino largo invariablemente. A ver, vos decís exportar ingenieros nucleares. No, yo quiero que los ingenieros nucleares se queden acá y que tengamos capacidad de hacer cosas y trabajos en la Argentina y exportar trabajos que se hagan desde la Argentina. Gran punto. Ahora, y si me permitís, retomo un poco algunos conceptos que se dieron acá. Creo que algún tema todos estamos de acuerdo en la necesidad de consenso y consenso a largo plazo, continuidad. Todos tenemos experiencias, algunos, Guillermo lo comentó, en su empresa y cada uno, de que los consensos son posibles. Requieren mucho esfuerzo y una generosidad de verlo en términos de sistema. Lo que remarca Isela con respecto del hambre, digamos, tiene que ser una ecuación, es parte de la ecuación de los consensos que tenemos que hacer. Yo creo que más que una solución secuencial donde primero le damos una solución a esta parte, otra, tiene que ser, y ahí es donde se requiere mucho esfuerzo, una solución sistémica donde se aborden los distintos problemas en forma conjugada, en forma articulada, para poder lograr justamente salir de esas oscilaciones que tenemos. Obviamente hay algunas cosas que requieren prioridad, como el tema de la alimentación, pero creo que el gran esfuerzo que requiere nuestro país es poder abordarlo en todos los planos simultáneamente. A los que nos pasó a nivel de las empresas, por ejemplo, o de sectores, la necesidad de generar consenso, creo que todos podemos contar una experiencia que requirió mucho esfuerzo y generosidad por todos los participantes. Guillermo, ¿vos creés que es demasiado... ¿Por qué se vuelve un objetivo tan complejo pensar en la búsqueda de competitividad, la mejora de costos, cuando trae aparejado, discusiones como una reforma laboral, por ejemplo? Es una cuestión del tamaño del objetivo, la resignación que se le pide a los sectores. ¿Por qué es tan complejo, llevar un debate en donde uno plantea algo que parece razonable y es, mira, esto en el mundo funciona bien de esta manera, y a veces acá es tan complejo de explicar o de explayar? Qué pregunta. La Argentina es difícil. La Argentina es difícil. Sin Esa duda. sería mi conclusión, te diría. Si no, ¿no? El día que resolvamos la Argentina vamos a tener un problema para ver de qué hablamos en estos paneles, pero... Fíjense si es difícil. Nosotros tuvimos un caso hace muy poquitos meses de una planta. Nosotros compramos una compañía que estaba bien, estaba sana, pero con muchos problemas. La corregimos, la arreglamos, le mejoramos todo el contexto a la gente que trabaja en esa compañía. Por eso pensaba en lo que decían recién de la Villa 31 y pensaba en la educación que decía Isela. Y la verdad que se consiguió un lugar óptimo, la verdad, como lo vemos nosotros, hay un lugar óptimo de trabajo. Tuvimos la dicha y la suerte que en este momento ese negocio ha crecido 30% en toneladas en los últimos casi año y medio, 18 meses. Una locura cuando yo lo digo, dice 30, o sea, seríamos la envidia de cualquier compañía. Pero, oh, sorpresa, cuando hablamos con la gente y le dijimos, necesitamos trabajar sábados y domingos. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidad de exportar. Se abrieron mercados en el exterior por este tipo de cambio y por otras cuestiones que hacen a un competidor nuestro, y podemos exportar. Este es el momento, señores, tenemos que tomar ese mercado y necesitamos hacer lo que se llama el cuarto turno. Los que están en empresas industriales saben de qué se trata, hacer el cuarto turno.
fue inviable. O sea, pregúnteme, ¿estamos trabajando sábados y domingos? No. Representaba cerca de 20.000 pesos de bolsillo para cada operario, adicional. No estamos trabajando sábados y domingos. Estamos teniendo que comprar tal vez afuera, en un competidor, esa diferencia para poder hacer, no perder la exportación. Es buenísimo, estamos dando trabajo a otra gente, pero nuestra propia planta, ¿sí?, no aceptó las condiciones del cuarto turno. Y no pusimos ninguna condición más que cumplir la ley, nada más. No, o sea, cumpliendo la ley. Por supuesto, vinieron todas las condiciones adicionales que se imaginan. Entonces, es un país muy difícil. Y digo, es un país, no sé, creo que hay un problema de base, porque cuando está la opción donde hay un país que está en un momento muy difícil como en este momento, y está la opción de una compañía que tiene la suerte para sus trabajadores de darle una mejor economía en sus casas, y se le está pidiendo un cuarto turno que no es que se sacrifica horas de descanso, simplemente se reacomoda. Obviamente caen 2 fines de semana al mes que hay que trabajar, pero no se está poniéndole horas en exceso ni nada. Entonces, ahí vino la pregunta y es, realmente, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, ¿cómo podemos, como decías recién, tratar de hablar de competitividad, de costos? ¿Cómo puedo exportar si nuestra propia gente quería para esto un sobresueldo, entre comillas, que nos sacaba y nos ponía fuera de mercado? ¿Sí? Es un caso. Esto es un caso nada más. Tómenlo como un caso aislado. Entonces, es muy difícil poder consensuar la competitividad, todos los costos, cuando tenemos, primero ya es difícil cuando tenemos una cuestión cuádruple que es inflación, volatilidad cambiaria, tasa de interés alta, ¿sí?, y un problema de recesión. O sea, ya querer ser competitivo en este contexto es complejo. Pero si a esto aparte le agregamos que culturalmente se está perdiendo lo que es la cultura del trabajo, ¿sí?, le estamos poniendo la frutilla a la torta, ¿sí? Hay cosas con las que yo creo que no se debe transar. Así como no se puede transar con la deshonestidad, ¿sí?, y no se puede aceptar que quien nos roba vuelva a ser elegido, ¿sí?, que es lo que decía Cristiano, esto me parece terrible, ¿sí? De la misma manera, digo, me parece que no se puede transar con la falta de cultura al trabajo. Lo único que nos puede sacar adelante es tener cultura de trabajo. ¿O cómo salió Europa? Vos, Cristiano, podrás respondérmelo. ¿Cómo salió Europa de la Segunda Guerra Mundial? Trabajando, ¿sí? ¿Cómo se levantó? Trabajando. No hay otra manera. Como hacemos todos nosotros, trabajando. Y Cela decía recién, cultura, educación, ¿sí?, por supuesto alimentación, salud. Se ha hecho un montón, pero no es suficiente y 4 años no es nada, ¿sí? Hasta 20 es poco para corregir 80, pero se necesita, para discutir esto que vos me planteabas, competitividad, costos y demás, se necesita un modelo que haya cultura de trabajo primero. Esto es lo primero, cultura de trabajo, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, como dije antes, hay cosas con las cuales no se debe ni se puede transar, ¿sí?, que es la honestidad. Pero creo que si no hay cultura de trabajo es muy difícil y la estamos perdiendo. Tenemos ya una generación que está acostumbrada a que puede obtener las cosas sin trabajar, ¿sí? Y esta es la parte más compleja y yo lo veo reflejado, ¿sí? Lo veo reflejado y me preocupa muchísimo. Ya me preocupa, digamos, porque alguna vez charlando con Ricardo López Murphy, él decía que estaba muy triste por tener sus hijos en el exterior. Y yo decía, mi abuelo le dijo a mi viejo, ¿sí?, vas a tener un país mejor. Mi viejo me lo dijo a mí, yo se lo digo a mis hijas. ¿Cuántas veces más tenemos que pasar por esto? ¿Cuántas veces más hay que pasar para tener un país que sea previsible, serio, bueno, sano? No se le pide nada. A ver, y el sector empresario, y me hago carne esto, tiene que estar involucrado en esto, ¿eh? No puede estar queriendo obtener solo lo que le conviene o le hace bien a su empresa o a su sector. Tiene que estar involucrado en todo momento y tiene que dar para recibir, ¿sí? Es la única manera, no hay opciones, hay que dar para recibir. Y primero hay que dar, ¿sí? Hay que dar trabajo, hay que capacitar, hay que enseñarle a la gente, ¿sí? Pero para eso también tiene que haber una cultura, ¿sí?, y un modelo que tiene que ir apuntado a cultura de trabajo.
¿sí? Y esto creo que es la parte más difícil que tenemos. Perdón, antes que, por si después no vuelvo a hablar, quiero decir nada más al INVAP y al señor que me siento orgulloso del INVAP. ¿Sí? Como argentino me siento orgulloso del INVAP. Realmente es un modelo, ¿sí?, de compañía pública, si quieren, que se autofinancia y que, por otro lado, es reconocida a nivel mundial. Vayan donde vayan, van a hablar maravillas del INVAP y les invito a recorrer lo que sé que tienen visitas. Es realmente increíble. Pablo, si te sentís en condiciones, me gustaría que nos ayudes a hacer como un panorama de lo que charlamos para poder ya dar lugar a nuestro siguiente panel. Hemos hablado mucho de el consenso y tal vez de por qué puertas, si tenemos que entrar por una puerta en particular o tenemos que ir por todas como una medida, como decía Vicente, no secuencial. ¿Crees que, digamos, podés identificar alguno de los problemas que hoy tenemos para abordar esta necesidad, más allá de que queremos que sea no en el largo plazo, sino poder empezarla por lo menos en el corto? Tratando de hacer una síntesis, lo que más me llevo de lo que escuché es que el consenso empieza en el otro, en ponerme en la posición del otro, ¿sí? Y si yo no entiendo cuál es la posición del otro, difícil voy a poder lograr un consenso. Empieza dando para poder recibir y empezar a tratar de empezar a generar una visión colectiva. Después será cuestión de instrumentación en cada una de las áreas que hacen al hacer, ¿sí? Cómo hacemos este ejercicio en educación, cómo hacemos este ejercicio en distribución del ingreso, cómo hacemos este ejercicio en generación de riqueza. Pero creo que por ahí lo que más nos está faltando es la visión desde el otro y tratar de poder incorporarla para poder empezar a generar estas visiones. Yo sí puedo hacer mi propio aporte. Creo que una de las cosas que más nos a veces distrae de esta necesidad es que mantenemos, por la generosidad de este país, la sensación de que hay una salvación individual al alcance de la mano de cualquiera. Me encantó, no sé si alguno la escuchó, cuando Messi recibió esta semana una distinción como el mejor futbolista del año. Trataron de que pusiera en valor el premio. Y él dio una frase que me encantó, dijo, si yo quisiera un premio individual hubiera jugado al tenis, pero yo juego al fútbol, o sea, el premio en realidad no es solo para él, sino para su equipo. Y esta sensación de que uno de nuestros problemas es que nos sigue faltando noción de equipo, de que uno no tiene que conseguir el beneficio como le pasa a Guillermo en su empresa, decir, bueno, te están pidiendo un beneficio también individual, pero no es cuestionable en sí, pero uno tendría que pensar y en todo caso modular, decir, mirá, pero esto te permitiría contratar nueva gente, o sea, abrir más puestos de trabajo, generar un ingreso a la compañía. Creo que acá es donde también nosotros chocamos con esta sensación de que primero tenés que resolverme mi problema y después me pongo a discutir el del resto. Coincido con la lectura que hacías y que una de las cosas que debería tener el consenso, la búsqueda del consenso es generosidad. Y en esto incluimos a la política, porque la política nos impone, bueno, yo gané y el consenso tiene que ser sobre esto que yo digo. O sea, todos pónganse de acuerdo en lo que yo tengo acá. Me parece que el consenso tiene que ser, bueno, a ver, ¿qué creen que necesitamos entre todos? Me parece que como primer panel de nuestra 40ª convención nos deja un montón de cosas para pensar. No va a ser la única, nos vamos a dedicar ahora un rato a la política, que no va a estar ausente en nuestro contexto y en nuestra coyuntura, pero bueno, me parece que ha sido satisfactorio. Les agradezco a los expositores por habernos acompañado en este primer debate.